Ok, hola muchachos. Bueno, miren, por aquí andamos en el taller y en esta ocasión este video estará dedicado a un que otra persona que le pueda servir. Tengo un amigo que es técnico y él pues da servicio a fábricas, negocios en donde pues les gusta pues tener música, ¿no? Y para, para los que no saben o no tienen idea de cómo se debe conectar o cómo se conectan los amplificadores a las bocinas, espero que esto les sirva, ¿no? En este caso vamos a tratar en específico con un amplificador muy común que se usa en los negocios, en las iglesias y en tiendas y mercados, ¿no? Este amplificador es un amplificador especial que se llama amplificador PA, que significa, en inglés se dice Public Address, y que ya en español significa como de, pues una música como ambiental, ¿no? Para el público. Casi todos los amplificadores Public Address vienen con un canal y pues se conoce como monofónico, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que solamente un canal, en un canal de sonido viene toda la información de audio, ¿no? Se suman el canal izquierdo y el canal derecho en un solo canal. Y pues esa es su función. La función no es pues como dar ambiente, dar un ambiente estereofónico más en vivo, sino es simplemente una música de fondo o un ruido, o por medio de ese amplificador, al mismo tiempo que se proporciona una música, también se pueden dar mensajes o hablar o emitir alguna noticia o algo. Bueno, como todo esto interviene, como en todo esto interviene la electrónica, entonces pues hay varios conceptos que desgraciadamente se tienen que conocer y son conceptos electrónicos. Eh, Como aquí en este caso vamos a tratar de resolver esta cosa que dice aquí, que es muy importante a la hora de conectar bocinas. Les vamos a tratar de explicar, así a como yo más o menos recuerdo, qué significa todo eso, ¿no? Bueno, en toda señal de electrónica, real, predominan tres valores, ¿no? Tres valores, tres cosas que son inherentes a la electrónica. El primero de ellos que está presente en toda la electrónica, pues es el voltaje, ¿no? Voltaje. Para poder entender un poco la electrónica, pues tenemos que conocer de perdida, de manera básica, qué significa cada cosa de esas. Entonces lo vamos a sintetizar y vamos a tratar de explicar qué significa cada una de esas. Son tres: voltaje, corriente, resistencia. Son las principales y las más básicas. Un poquito más difícil de comprender será la potencia, y por supuesto todavía más difícil de entender es la impedancia. Pero bueno, partiendo de esa base, yo le voy a decir así fácil. Fácil. El voltaje es la fuerza que hace mover a los electrones en un circuito dado, ¿verdad? En un circuito el voltaje es la fuerza que mueve a los electrones. Esa es la fuerza. Y su valor es voltios. Así se mide en voltios, ¿verdad? Y ahí ya derivan muchas cosas.
y se interpreta con la letra B, ¿verdad? Bueno, en toda la electrónica pues hay más cosas, ¿no? Pero el voltaje es la fuerza que mueve la fuerza que hace mover a los electrones en un circuito. Eso es lo primero. Hay que recordar siempre eso. Cada que escuchen la palabra voltaje, digan, es una fuerza que mueve los electrones. Ok, entonces después, cuando ya tienes la fuerza que hace mover los electrones van a moverse dentro del circuito. Y ahí es cuando viene la palabra corriente. La corriente es la cantidad de electrones que fluyen en un circuito. Es la cantidad de electrones. Un electrón, 10 electrones, millones de electrones, así se mide. Así se interpreta, ¿no? Como si fueran agua, ¿no? Poquita agua, mucha agua y así. Pues es lo que pasa por los electrones que pasan por un circuito. Se le llama corriente. La cantidad de electrones que fluyen en un circuito. Y su medida se miden en amperios. Y se expresa con la letra A mayúscula, ¿no? Bueno, una vez que tenemos el voltaje, la fuerza que mueve los electrones, y cuando ya se están moviendo los electrones, entonces los electrones, al recorrer un circuito, se presentan o se enfrentan, con cierta resistencia al paso de los electrones a través del circuito. Entonces, la resistencia es la oposición que presenta un circuito al movimiento de los electrones, que son forzados por el voltaje. Entonces la resistencia se opone, es una medida que se opone al movimiento y a la cantidad de electrones que fluyen por un circuito, por el cable, por los componentes, por todo lo que está involucrado en la electrónica. ¿Sí? Bueno, ya tenemos tres cosas que nos dicen qué es cada uno. Voltaje, la fuerza que mueve los electrones, la corriente, la cantidad de electrones que fluyen en un circuito, la resistencia, la oposición que presenta ese circuito en su totalidad al paso de la corriente. ¿Sí? Bueno, una vez que se logra esos tres valores, que se logran un circuito, tienes un circuito dado, le aplicas un voltaje, y luego pasa una corriente y hay cierta resistencia, entonces todas esas tres cosas funcionando al mismo tiempo ejecutan un trabajo. El trabajo que ejecutan todas estas variables aquí se le llama potencia. Y a la potencia es, por ejemplo, como decir el tiempo o el resultado de estas tres cosas se reflejan en una potencia. Y la potencia se mide en watts y se escribe con la W. O sea, la potencia es el trabajo ejecutado en una cantidad determinada de tiempo, tomando en cuenta el voltaje, la corriente y la resistencia del circuito. Entonces hay un trabajo que se ejecuta para poder obtener un beneficio. Por ejemplo, obtener sonido, obtener luz o transmitir algo. Entonces hay cierta potencia que se gasta y que se transforma también en todo lo que hacen estas tres cosas. Lo que se gasta, todo lo que se gasta se dice que es potencia. La potencia se traduce en trabajo, que es, por ejemplo, luz, sonido, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la potencia resume el trabajo de esas tres. Y como está un poco complicado, pues se tiene que dar con ejemplos, ¿no? Y el ejemplo es muy fácil. Uno va a poner un ejemplo muy fácil. Un foco
de 110 voltios a 100 watts, un foco de 100 voltios, y que le pasa una corriente de 1 amperio, entonces tiene una resistencia de, digamos, 10 ohms. Entonces, al pasar, cuando se le aplica el voltaje, existe una corriente y luego pasa por un circuito. Y entonces, suponiendo que ya está todo conectado, entonces ese foco va a consumir, digamos, 100 watts, ¿no? Por ejemplo. 100 watts es el consumo que va a tener ese circuito. ¿Y cuál es el trabajo que va a hacer esas variables? Va a encender un foco que va a estar encendido a cierta potencia, y la potencia se mide en watts. Entonces la potencia, todas estas cosas se transforman en una potencia que se gasta, que se consume una potencia, y ya depende del tiempo que esté prendido, pues va a ser el gasto, ¿verdad? Está un poco complicado, pero no se hagan bolas. La cosa es que el voltaje, corriente, resistencia, se resume en una cierta potencia, y los amplificadores, el trabajo de los amplificadores, vean por ejemplo aquí, el trabajo de un amplificador en este caso es un canal, y esta cosa que está aquí, esto es un amplificador, y que tiene una salida de 8 ohms, una impedancia, ahorita lo explicamos, y que puede proporcionar a una impedancia de 8 ohms, puede proporcionar 500 watts de trabajo, en sonido, pues. Esos watts se transforman en calor y en sonido, así es. Este amplificador es su trabajo, y este amplificador, como en este caso, se diseña para estas dos cosas, está diseñado para estas dos cosas. Entonces, ¿qué sigue después del amplificador? El amplificador entrega este trabajo, lo debe de entregar, y entonces existe una cosa que une a la salida, una variable que une la salida con la entrada, en este caso de una bocina. Y para que el amplificador entregue correctamente toda su potencia, entonces el que recibe la potencia tiene que estar en concordancia con la impedancia de salida del amplificador y la impedancia de entrada de las bocinas. Ahora sí, aquí es donde viene la cosa, ¿no? En los amplificadores es muy importante la impedancia. La impedancia es igual que la resistencia, es igual que la resistencia, pero la impedancia es la oposición que presenta un circuito como este a una señal, pero alterna. O sea, la impedancia es la oposición que presenta un circuito como la resistencia, pero a la corriente lo que este acepta y este da son señales alternas. Y el sonido tiene estas tres características. Tiene voltaje, tiene corriente, y hay una resistencia que presenta, ¿no? Y se traduce en una potencia también. Bueno, entonces, para que este amplificador funcione correctamente, tiene que estar en concordancia con la salida. Por eso se recomienda que si este amplificador en su salida es de 8 ohms, y por ejemplo en este caso es 8 ohms, pero puede entregar 500 watts, entonces se tiene que conectar un sistema de audio que tenga como impedancia total 8 ohms, y aquí yo le puse 1000 watts, pero porque así se estila, ¿no?
Si le pones una resistencia de 500 watts, pues van a estar al límite. Cuando este esté a toda potencia, entonces este va a estar a toda potencia, pero pues probablemente no aguante, ¿no? Entonces por eso se le pone un sistema de 1000 watts, o sea que aguante mucho, pues, para que no se dañe. Porque así es esto, pues, ni modo. Entonces, ¿qué significa la impedancia? Pues la impedancia significa que va a dar una señal alterna, como esta, una señal senoidal, que tiene las características que ya les expliqué, como en este caso, el trabajo que hace un preamplificador, que es un amplificador que está antes del amplificador de potencia, entrega a la entrada de este otro amplificador, entrega una señal estándar, más o menos estándar, ¿no? En forma senoidal, o sea, en AC, pero es como de audio, pues, que tiene frecuencias muy distintas, ¿no? En el caso del sonido, desde 20, 30 ciclos a 15 o 20 mil ciclos. O sea, es una señal alterna de audio, ¿no? Pero tiene sus características como la corriente alterna. Entonces, los preamplificadores se diseñan o se hacen para que den una señal al amplificador, una señal que anda entre 0.5 a 1.5 voltios. Pero la impedancia de este preamplificador, la impedancia de salida aquí, es de miles de ohms. Miles de ohms. Entonces esta señal, como tiene, como para que más o menos, si esta señal es de 1.5 voltios, pero la impedancia es de miles de ohms, o sea, necesita tener en la entrada de este amplificador, necesita tener un circuito que haga par con este otro, para de aquí en adelante amplificar la señal, amplificarla según para lo que se vaya a usar, ¿no? Bueno, entonces, si se fijan, esta 1.5 voltios, miles de ohms, ¿qué quiere decir? Que esta señal va a ser una señal, como en este caso, ¿no? Como ejemplo, una señal de 1.5 volts y que necesita una impedancia de miles de ohms, significa que se va a oponer mucho esto a este voltaje, y entonces va a pasar muy poquita corriente por ahí. Va a pasar muy poquita corriente, porque tiene mucha oposición. Este pequeño voltaje representa esta oposición que se llama impedancia, entonces va a pasar poquita corriente. Ese es el trabajo del preamplificador, amplificar las señales de entrada a tal grado que proporcione una señal adecuada para el power amp. Eso viene dentro del amplificador. Bueno, ahora tenemos la etapa final del amplificador de potencia, ¿no? La etapa final del amplificador de potencia aumenta, amplifica esta señal y la hace más grande, más potente. Pero al mismo tiempo, el amplificador se diseña para que a la salida del amplificador, pues la impedancia sea muy chica. Fíjense acá, miles de ohms en el preamplificador, y acá son 8 ohms o 4 o 3 o 2, depende del diseño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso le vamos a poner que esta señal que sale del amplificador, la señal que sale, el voltaje de la señal es de 0 a 10 voltios. O sea, puede verse que tú al subir o bajar el volumen puedes producir una señal igual que esta, de 1.5 voltios. Aquí le subes o le bajas al control de volumen y dices, a ver, voy a poner una señal de 1.5 voltios, pero como está aplicado a una impedancia muy baja, entonces el trabajo del amplificador es no tanto amplificar el voltaje,
o amplificarla en voltaje, sino en corriente. En corriente, mucha corriente. Es poco voltaje, se aplican a las bocinas, a unas bocinas de baja impedancia, y entonces el poco voltaje alterno se aplica a una bocina de 8 ohms, y entonces para poder hacerlo se necesita mucha corriente. Entonces, en esencia, un amplificador de potencia amplifica voltajes muy pequeños, en voltajes también no muy grandes, pero con mucha corriente, así es. Entonces, como para ya la salida de los amplificadores, casi todos se diseñan para 8 ohms, ¿no? 8 y 4 ohms, como digo, dependiendo del tipo de amplificador, ¿no? Muchos amplificadores pues, están hechos para 4 ohms, unos son estereofónicos, o sea, 2 canales, que viene siendo lo mismo que esto, pero 2 veces, ¿no? Aquí si tuviéramos un amplificador, si tuviéramos 2 de estos y tuviéramos 2 bocinas. En este caso, como es monofónico, nomás tenemos un amplificador con una bocina, ¿verdad? En esencia, ¿no? Así debe ser. Pero a este amplificador podemos ponerle fácilmente más bocinas. Eso lo vamos a ver ahorita. Bueno, mientras la combinación de bocinas nos dé en total 8 ohms, entonces todo está bien. Se está emparejado con el amplificador y no hay ningún problema. Ese es precisamente el problema, que muchas personas no entienden muy bien cómo funciona esto y no conectan bien los aparatos. Bueno, entonces los amplificadores, estos amplificadores Public Address, tienen un circuito al final, casi la mayoría, tienen un circuito que donde la potencia del amplificador se aplica, pero se aplica todo el voltaje y la corriente de salida de este amplificador se aplica a un transformador. Y este transformador, este es con el objetivo de conectar muchas bocinas. Pero este transformador tiene una derivación que viene siendo como si la corriente que viene por aquí se pasa para acá y tiene una derivación en el devanado que tiene una impedancia de 8 ohms. Por eso los amplificadores esos tienen 3 o 4 salidas, dependiendo de la potencia, ¿no? Una salida de 8 ohms, y aquí ya cambia un poco porque aquí ya no cuenta para este caso, ¿no? Aunque hay una impedancia, ya se pone más complicado. Entonces decidieron ponerle 70 voltios, una señal de salida de 70 voltios. Como les digo, aquí en esta salida, el devanado entrega un voltaje chico, de 0 a 10 voltios. Aquí, en esta salida. Y este devanado, como está más grande, aquí en esta parte entrega ya una señal, la misma señal que aquí mide 6 voltios o 10, aquí mide 70 voltios, ¿no? Y la misma señal que aquí mide 70 voltios, acá mide 100 voltios. Fácil, ¿no? ¿O no? ¿Está complicado? Bueno, este transformador está diseñado especialmente para un sistema Public Address y para poder conectar ya sea una bocina, 2 bocinas o 4 bocinas o 20 bocinas aquí. Lo puedes hacer mientras el total de la impedancia, puedes poner mucho, sea de 8 ohms. No hay ningún problema. Y para eso hay muchas formas de hacerlo, ¿verdad? Pero la gente pues no le pone atención y a veces no lo conecta bien. Así es que cuando tenemos un amplificador así de este tipo, normalmente la parte de atrás, donde se conectan las bocinas, tenemos esta configuración, ¿no? El común, que va a tierra, casi siempre, es el negativo, y aquí tenemos una derivación, aquí,
de 8 ohms y aquí pues se hace la conexión con bocinas de baja impedancia. Pero acá de este lado sigue el transformador y aquí alimenta 70 voltios. Esta señal que aquí podría ser de 10 voltios, por ejemplo, la misma señal aquí va a salir a 70 y aquí va a salir a 100. Entonces ya de aquí, esto ya después decimos cómo se conecta. Pero generalmente así está en los amplificadores PA, siempre tienen esta configuración. A veces más, a veces menos y así, ya saben. Esto lo explicamos después, pero ahorita tenemos el problema de que, como les decía, si tú vas a conectar es un amplificador monofónico. Si ustedes van a conectar una bocina al amplificador, entonces la bocina que le conecten tiene que tener impedancia total. O sea, tiene que presentar una oposición a la corriente alterna de 8 ohms, que se llama impedancia, que es la impedancia que esta entrega, ¿no?, a este aparato. Entonces, en este caso, una bocina bien conectada a este amplificador sería una bocina de 8 ohms, impedancia total, a 1000 watts. 1000 watts para 500, pues a todas. Ahora, si vas a conectar varias bocinas, entonces las bocinas tienen que tener una impedancia total, entre ellas de 8 ohms. Y para eso está la ley de ohms, que pues aquí no la voy a poner porque yo no soy maestro, ¿verdad? Pero le voy a poner un ejemplo. Si ustedes estuvieran en su casa, le quieren conectar dos bocinas a este amplificador, entonces si hay bocinas, son valores muy comunes de 4 ohms y de 8 ohms. De 8 ohms, son valores comunes. Si ustedes quisieran conectar dos bocinas a este amplificador, deberían de conectar las dos bocinas de 4 ohms en serie. Y esta configuración lo que hace es que suma la impedancia de este con esta otra. Y entonces en total, la impedancia total de este par de bocinas sería de 8 ohms. Exacto para conectarlo en el amplificador que es de 8 ohms. Ahora, aquí la potencia de las bocinas podrían ser pues, a la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque a máxima potencia, y como están en serie, a esta bocina le va a tocar lo mismo que a esta, pero la potencia de esta se va a sumar con la potencia de esta. Entonces, si aquí este es de 500 watts, las bocinas podrían ser de 250 y este de 250, porque no les va a llegar más, pues, porque si las cosas se va dividiendo, ¿no? Se va compartiendo, la potencia se va compartiendo en las bocinas. Tienes una bocina, entonces toda la potencia para esta bocina. Tienes dos bocinas, toda la potencia es para las dos, entonces la tienes que dividir. Bueno, en este caso está muy bien hecho. Ahora, si ustedes dicen, no, pues es que yo no tengo bocinas de 16 ohms, entonces las bocinas, si ustedes tienen dos juegos de bocinas de 16 ohms, entonces podrían conectarlas en paralelo, o sea, que en el mismo borne y con dos cables y luego otros dos, ¿no? Este compirón se llama en paralelo y lo que hace esto que al final, como están conectadas en paralelo, la impedancia se divide entre las dos. Entonces, estas dos bocinas en paralelo te darían un total de 8 ohms, ¿verdad? Si las bocinas fueran de 8 ohms cada una, o sea, aquí la estamos sacando la cuenta con 16, si fuera de 16 ohms las bocinas. ¿Y por qué hacemos anotación? Porque son muy difíciles de encontrar. No hay bocinas de 16, no hay muchas bocinas de 16 ohms, güey. Entonces muchas veces la gente dice, pues es que no hay bocinas de 16 ohms. Las más comunes son las de 8 ohms y las de 4 ohms. Si son de 4 ohms, entonces las puedes conectar en serie y no hay ningún problema. Pero si son de 8 ohms, las puedes conectar en paralelo aquí, pero la resistencia total te daría 4 ohms. Y como ven aquí, esta conexión tiene una palomita, al igual que esta tiene una palomita que está bien, y esta tiene una palomita así, miren, bien y mal. ¿Por qué? Porque los amplificadores tienen un rango
de que aguantan, pues. Entonces los amplificadores, aunque no están correctamente bien conectados, soportan muy bien una impedancia total que que sumarían estas dos bocinas de 8 ohms en paralelo, daría una impedancia total de 4 ohms. Y 4 ohms, este amplificador que está aquí, aunque aquí dice 8 ohms, pues sí soportan dos bocinas en paralelo de 4 ohms. Hasta ahí nomás. No está bien, pero ¿qué le vamos a hacer? A veces así pasan las cosas. Normalmente no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando quieren poner más bocina a las personas? Es muy, aunque no imposible, muy poco probable que las personas quieran poner muchas bocinas, aunque lo hacen, ¿verdad? Bueno, en caso de que alguien quisiera conectar, digamos, 4 bocinas a un sistema que nomás es de un canal, entonces se utilizan bocinas muy comunes de 8 ohms, todas las bocinas son de 8 ohms, y entonces se tienen que conectar de una manera para que entre ellas el resultado final te dé 8 ohms. Y la única manera en este caso de hacerlo es conectar dos bocinas en paralelo entre ellas, están en paralelo, y entonces la impedancia total de estas dos sería de 4 ohms, ¿no? Estas dos darían, estas dos resistencias, la impedancia total de todas, porque están en paralelo, sería igual a 4 ohms, ¿no? Entonces, ahora sí, ya están conectadas en paralelo, pero un extremo se une al otro extremo de otro par de bocinas que también están conectadas en paralelo. Conectadas en paralelo, la resistencia total de esta sería también de 4 ohms. Entonces, estas están en paralelo y esas también. Pero estas dos pares están conectadas en serie entre ellas. Entonces, al final, la impedancia total sería de 8 ohms, porque 4 más 4 te darían 8 ohms. Esa sería una forma de conectar varias bocinas, por ejemplo, en un local donde quieren oír música, pueden conectarse de esa manera. ¿Ok? Bueno, entonces así está esta cosa. Esto es el primer paso. Queda pendiente esto de aquí porque es un poco más complicado, pero no es tanto, pero sí ya se ocupa otro tipo de bocinas dedicadas para iglesias, para negocios, que son bocinas que traen un transformador. Cada una de esas bocinas generalmente se ponen en el techo o se ponen en, no sé, en lugares donde tengan que atender a gente, pues a mucha gente. Y ese es otro tipo de conexión y otro tipo de bocinas, y la manera correcta de usar esas conexiones pues es diferente, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces hasta aquí estamos. Espero que no sea muy complicado, muy mal explicado, pero pues es lo único que yo puedo hacer, ¿verdad? Es eso, tratar de explicar que electrónicamente hay que seguir ciertas reglas para no tener problemas a la hora de conectar estos amplificadores, que cuando están bien conectados y todo, ¿no? Les digo, por ejemplo, una cosa que se me pasó. En este caso, por ejemplo, que hay 4 bocinas, entonces las bocinas pueden ser más chicas, porque nunca el amplificador no les va a dar más potencia. Entonces, como aquí este sistema total es de 500 watts, entonces aquí se pueden conectar 4 bocinas de 8 ohms y a 125 watts. ¿Por qué? Pues porque la potencia total se divide entre las 4. La misma corriente que pasa por aquí, porque la misma corriente que pasa por esta línea pasa por las bocinas. Aquí se divide la corriente para acá, se divide la mitad para acá, la mitad para acá. Y aquí la corriente, esta es la misma corriente pasa por aquí, se divide por acá, se divide por acá y se juntan aquí. Y lo hacen acá. Entonces, este sistema bien conectado son bocinas más pequeñas,
125 watts, 4 bocinas conectadas, 2 en paralelo entre ellas y en serie con otras 2 en paralelo entre ellas. ¿Está bien? Así serían 4 bocinas, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, si hay alguna duda, ahí están los comentarios. Si estoy mal, o si ando muy mal, también háganmelo saber, ¿verdad? Porque esta cosa, pues simplemente yo las expongo aquí basándome en lo poco que he trabajado en este jale. Alright. Bueno, ahí estamos con este asunto. Si quieren la segunda parte del video, si quieren la segunda parte de este video, entonces para explicar esto, entonces ahí ustedes saben. Ok, bueno, al rato, jóvenes.